Hola, buenos días, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hoy quiero llevarles a un lugar profundo, más allá del entusiasmo espiritual y de las emociones efímeras. Quiero hablarle de ese momento oscuro y silencioso en la vida del creyente, de esa experiencia que muchos viven, pero pocos se atreven a confesar. Ya no siento a Dios. No se trata de que dejaste de creer. No se trata de que vivas en pecado. Es simplemente que tu alma ha entrado en un silencio inexplicable, una sequedad invisible, un desierto interior. Sigues orando, pero no sientes nada. Sigues leyendo la palabra, pero ya no te quebrantas. Vas al culto, pero parece que Dios está distante. Tu fe sigue viva, pero tu corazón está cansado. Esta reflexión es para ti. Hubo un tiempo en mi vida en que oraba cada día a la misma hora, con fidelidad, pero no sentía nada. Era como si mis palabras golpearan un cielo de bronce. Me sentía emocionalmente drenado, como si algo dentro de mí hubiera apagado. No era pecado oculto, no era rebeldía, era sequedad. A pesar de ello, no dejé de orar. Lo hacía no por motivación, sino por necesidad. Clamaba con voz temblorosa: Señor, ¿por qué estás tan distante de mí? Pasaban los días y el alma se volvía más frágil. El enemigo me susurraba al oído: Dios ya no te escucha, Dios ya no está contigo. Hasta que un día, sin preparación, sin aviso, gritando desde lo más profundo, dije: Señor, ayúdame, sácame de esto, siento que me ahogo. Y entonces una paz sobrenatural descendió. No fue una emoción, fue una presencia real. Sentí descanso, sentí vida, sentí a Dios. Comprendí que Él nunca se había ido, solo mi percepción había cambiado. La fe maduró en ese silencio. Creo que así como me pasó a mí, tú tal vez en algún momento has experimentado esa misma situación. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Y su presencia no siempre se manifiesta con estruendo. A veces el cielo se muestra tan quieto que el alma duda si sigue siendo escuchada. Pero Dios es como el sol tras las nubes. Aunque no lo veas, sigue iluminando, sigue calentando, sigue reinando. En las Escrituras encontramos grandes ejemplos de hombres de Dios que experimentaron esa lejanía del Señor. Uno de ellos fue Elías. Esperaba a Dios en un viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba allí. Vino luego un silbido apacible y delicado, y allí estaba el Señor. Dios no siempre se revela con estruendos celestiales. A veces se esconde en el susurro para que bajes el ruido de tus emociones y agudices el oído de tu alma. Asimismo, David en el Salmo capítulo 13, versículo 1, exclamó: ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Pero en el camino del Salmo declara: Mas yo en tu misericordia he confiado. Así es la fe. Confía cuando no ve, alaba cuando no siente, espera cuando no entiende. La fe que resiste en el silencio es más preciosa que el oro. Es la fe que no se alimenta de las emociones, sino de las convicciones. Es como el marinero que en medio de la tormenta no ve el faro, pero sabe que está allí porque ha sido fiel antes. Así también, el corazón firme espera aunque el cielo parezca de bronce. Cuando Dios calla, no es porque ha abandonado, es porque está cavando más hondo tu alma. Las raíces más profundas no crecen en la superficie, sino en la tierra seca, en el silencio del subsuelo, donde nadie ve. Allí, la fe se convierte en sustancia. Dios no nos hace crecer en las cumbres de éxtasis, sino en los valles de quebranto. La Biblia dice: el justo florecerá como la palmera, y la palmera crece en el desierto, donde el calor es abrasador y la tierra es escasa. Así también el alma florece en medio del silencio, cuando decides seguir buscando aunque no sientas. Job lo entendió.
y por eso exclamó: «Me probará y saldré como el oro». Antes de avanzar, entendamos algo clave. No todas las sequedades espirituales tienen el mismo origen. Algunos nacen del agotamiento emocional, donde el alma se apaga como una lámpara que ha estado ardiendo sin aceite. Otras vienen como resultado de un corazón contaminado, donde el pecado no confesado actúa como una nube espesa que cubre la luz del rostro de Dios. Y en ocasiones, el silencio es una prueba sagrada, no por culpa, sino por fidelidad. Dios decide afinarte como a un instrumento que tocará en su gloria. El silencio no es uniforme, tiene tonos, causas, propósitos distintos. El sabio espiritual sabe discernir entre la emoción que se desvanece y la convicción que lo sostiene, entre la culpa que necesita arrepentimiento y la fidelidad que está siendo probada. Como dice Hebreos capítulo 5, el verso 14, los maduros tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así también debemos discernir el silencio. Hay silencios que son como una pausa entre notas musicales. No son ausencia, sino parte de una melodía más profunda. Hay silencios que son como el vientre de una madre, oscuros, cerrados, pero que están gestando vida. Y hay silencios que son como un crisol de oro, fuego que no destruye, sino purifica. Antes de poder darte los consejos bíblicos, es necesario hacer una afirmación rotunda y bíblica, con base en las Escrituras y en el testimonio de los hombres de Dios. El silencio de Dios no siempre es señal de pecado. Muchos han confundido el aparente retiro de su presencia con juicio, cuando en realidad es formación. Job fue un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, Dios guardó silencio mientras lo moldeaba en medio de la prueba. Su lamento ardía: «Oh, si yo supiera dónde hallar a Dios». Pero el cielo no respondía de inmediato. Esto demuestra que hay silencios que son santos, silencios que forjan, silencios que elevan. Pero también la Biblia es clara al afirmar que el pecado puede cerrar los cielos. Isaías lo dice con una contundencia que estremece: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro». David experimentó esa lejanía cuando guardó silencio respecto a su pecado. El Salmo 32:3 dice: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día». Por eso, cuando Dios guarda silencio, el alma madura no acusa a Dios, sino que se pregunta con humildad: ¿es este un silencio que edifica o que disciplina? ¿Es prueba o es corrección? Solo con discernimiento espiritual, a la luz de la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo, podremos entenderlo. Algunos silencios son como el de Jesús ante Pilato, cargados de autoridad, llenos de propósito. Otros son como el silencio tras el pecado de Acán, requieren arrepentimiento inmediato. En ambos casos, el creyente debe responder: si es fidelidad, con perseverancia; si es pecado, con quebranto. Con ese discernimiento encendido por la verdad bíblica, ahora sí, veamos cómo responder bíblicamente según sea el caso. Primero, no te detengas. Sigue orando, aunque no sientas nada. La Biblia nos presenta la oración como una necesidad. Orar sin cesar, dijo también el apóstol Pablo. La oración en el silencio es como sembrar en el invierno. Parece inútil, pero en su tiempo dará fruto. Ana oró con amargura y Dios le respondió con gozo. Segundo, haz memoria. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. En medio del dolor, el profeta Jeremías recordó la fidelidad de Dios. La memoria es la lámpara que guía cuando la fe está ciega. El rey David recordó la victoria sobre el león y sobre el oso antes de enfrentar a Goliat. Número 3. Examina tu corazón. A veces, el silencio es el eco de un pecado no confesado.
David escribe en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. El pecado no confesado es como una neblina que opaca la luz del rostro de Dios, pero la confesión sincera restaura la comunión perdida. Número 4. Busca ayuda espiritual. No pelees solo. Moisés necesitó brazos que lo sostuvieran. Elías necesitó descanso, comida y una palabra de parte de Dios. Hasta Jesús buscó compañía en el Getsemaní. No estás llamado a guerrear solo. Hay muchos que son tan orgullosos que no buscan ayuda espiritual. No, busca a alguien que te pueda orientar, alguien que pueda orar contigo, que te pueda dar un consejo espiritual. Número 5. Adora por fe. La alabanza en medio del silencio es una declaración de guerra. Es como encender una antorcha en la noche. Pablo y Silas adoraron en la prisión y las cadenas se rompieron. Habacuc, rodeado de escasez, dijo: con todo yo me alegraré en Jehová. Qué verdades tan contundentes. Por lo tanto, el silencio no es el final del relato. Es el prólogo de una revelación mayor. No te desesperes si no lo sientes. No todo lo verdadero se siente. Dios sigue obrando, aunque tus emociones no lo perciban. Sigue buscando, sigue creyendo, porque el que se mantiene en pie en el silencio, un día oirá el eco de la gloria. Como dijo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. ¿Qué te parece si hacemos una oración en este mismo instante? Si te sientes lejos de la presencia de Dios, sigue confiando. Examina tu corazón. Si tienes que pedirle perdón, hazlo. Y si te has esforzado por agradarle al Señor, sigue perseverando. Oremos. Padre eterno, hoy venimos ante ti con corazones que a veces se sienten vacíos. Venimos con fe herida, pero con esperanza viva. Te pedimos, Señor, sopla vida sobre los huesos secos. Restaura la pasión perdida. Haznos madurar en el silencio, crecer en la oscuridad, amar más allá del sentir. Haz que nuestra raíz se hunda en tu palabra, que nuestra alabanza te glorifique aún en la sequedad, y que cuando ya nos sintamos, permanezcamos creyendo, porque tú eres fiel y tú no fallas. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar. Si esta palabra te habló, compártelo con alguien que también está cruzando un desierto. Y recuerda que aunque no lo sientas, Dios sigue estando allí. Soy el pastor David Paz y un gusto de poder acompañarte día a día. Nos vemos en la próxima reflexión. Que Dios te bendiga.